los que tienen el mayor contacto primario son los equipos prehospitalarios. Bomberos, serenazgo, policía, ¿cierto? Y algunas unidades de salud, equipos privados, el SAMU, a nivel de salud, el sistema de ambulancias, Hospital Perú, etc. Pero en las salas de urgencias solo podemos tener un contacto primario cuando el paciente está hospitalizado y es una parada cardíaca, ¿cierto? Inmediatamente se activa el sistema de alarma y el equipo de respuesta acude. Pero el problema es cuando nos llegan a nuestras salas de urgencia. ¿Qué tiempo pasó? ¿Cierto? ¿Qué tiempo pasó desde el evento hasta la llegada? Lo hemos tenido antes de los 4 minutos, antes de los 10 minutos. El equipo de respuesta inmediatamente dio una atención de calidad cuando llegó. Eso tenemos que poner nosotros a pensar. ¿Debemos mejorar las habilidades en reanimación cardiopulmonar? Por supuesto que sí. Y hay que favorecer la RCP de alta calidad. Estos cambios se tienen que dar a gran escala. Es decir, nosotros tenemos que proponernos mejorar, primero como equipo. Segundo, mejorar nuestras competencias individuales. Y tercero, eso va a redundar en la respuesta del equipo cuando se combinan competencias individuales más trabajo en equipo y la atención, como nos piden allá, va a ser de calidad. Estos cambios a gran escala tienen que darse desde la universidad. No solamente cuando ya estamos trabajando, podemos desde la universidad nos vamos a adquirir las competencias necesarias o competencias generales para luego ir a las competencias específicas. Entonces, este método tiene características que es eficiente, es calculado, sincronizado porque todo el equipo lo debe de saber y eficaz. Entonces, si nosotros lo basamos en estas características, nos preguntaríamos internamente, cuando tenemos nosotros en la sala de urgencia este tipo de paradas cardíacas o este equipo de respuesta, ¿es acorde a los estándares o todavía tenemos que mejorar? La respuesta, cada uno de ustedes lo sabe dentro de sus áreas de trabajo. Pero en líneas generales, todos tenemos que ir mejorando competencias. No estoy diciendo que no tienen las competencias, estoy diciendo que tenemos que ir mejorando las competencias para actuar en un equipo de alto rendimiento, ¿cierto? Entonces, en Estados Unidos este término ha sido aplicado a una nueva manera de realizar la reanimación cardiopulmonar. O sea, es, digamos, el boom desde hace unos 5 años aproximadamente, ¿no? Basado en algoritmos y protocolos. El trabajo es de manera grupal, de una forma más recomendable. Entonces, ya sabemos, si nos basamos en un algoritmo, ¿el algoritmo qué es? Una guía, ¿verdad? ¿Y esa guía nos permite nosotros realizar un trabajo eficaz? La respuesta es sí. ¿El algoritmo nos permite descubrir nodos críticos? La respuesta es sí. Porque dentro del equipo, cuando nosotros lo trabajamos, vemos dónde es la falencia que podemos tener y por lo tanto ahí debemos de volver a repetir las veces que sean necesarios este nodo crítico tratando de salvaguardar. Porque como ya lo hemos visto, es eficaz, hay que hacerlo sincronizado y sobre todo eficiente. Entonces, este nuevo trabajo que nosotros tenemos, ¿okay?, como equipo de alto rendimiento, enfoca una nueva metodología para trabajar la RCP de calidad. O sea, una metodología, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quién inicia? ¿Quién va a estar de líder? ¿Quién va a estar a la cabeza? ¿Quién va a estar al mando de todo ello, cierto? ¿Quién va a estar los primeros que inician? ¿Quién van a ser nuestro equipo que compone todo el equipo de respuesta? ¿Quiénes son los integrantes y qué competencias tienen? Como lo vamos a ver de aquí en unos momentos. Entonces, esta es una destreza que todos los profesionales de salud deben de tener. Por lo tanto, debemos de conocer nosotros para actuar de una forma coordinada y adecuada, saber las fases de la parada cardíaca. Y recordemos nosotros que la fase de la parada cardíaca son 3. La primera, el soporte vital básico o RCP básico. La segunda, el soporte vital avanzado. Y finalmente, la tercera fase, el soporte vital prolongado. Veamos pues que en el soporte vital básico, una de las grandes cosas es la circulación, que nosotros lo vamos a hacer a través de los masajes, como hemos visto y ustedes han estado viendo ahí, lo cual nos va a permitir dar una buena oxigenación, ¿cierto? El soporte vital avanzado va a ser la restauración de la circulación espontánea, que es el logro que queremos nosotros lograr a través de nuestras compresiones, y estabilizar el sistema cardiovascular.
Y la tercera fase del soporte vital prolongado es recuperar y preservar el cerebro de una forma adecuada que garanticemos nosotros que está llevando un aporte de oxígeno a nuestras células, para que no haya un deterioro neurológico del mismo. Entonces la RCP de alta calidad tenemos que basarlo en puntos como por ejemplo compresiones adecuadas, rápidas y fuertes, minimizar interrupciones, permitir una buena reexpansión torácica y evitar una hiperventilación. Y acá está, disminuir las interrupciones durante la remisión cardiopulmonar, enfoque prioridades en estos tipos de pacientes, tiene que haber un orden liderado en el equipo Pit Crew y la importancia del personal de salud frente a la parada cardíaca. Debemos nosotros de saber diferenciar lo que es el nivel básico y el nivel avanzado. Normalmente todos iniciamos con un nivel básico. No hay que esperar la respuesta para hacer un equipo de respuesta avanzado. Por decirle, si yo me encuentro en ese momento, ustedes se encuentran en ese momento en la sala de urgencias, les llega un paciente crítico o el paciente que estaban ahí monitorizando hace una parada cardíaca, inmediatamente hay que actuar activando el sistema de emergencia, ¿cierto? El sistema de alarma. No hay que perder tiempo hasta que nos venga todo el equipo. Nosotros inmediatamente tenemos que dar respuesta. ¿De qué forma? Haciendo las compresiones torácicas, ¿cierto? Que ya le hemos dicho, tienen que ser rápidas, fuertes, tratando de minimizar las interrupciones de la misma, ¿cierto? Entonces, basado en eso, el otro punto es cuando llegue el equipo de respuesta. Y el equipo de respuesta de avanzada pues tiene que ser liderada por el médico. No es que nosotros los enfermeros seamos menos, somos parte del equipo, pero las indicaciones de uso de drogas es por médico. A menos de que ustedes sepan exactamente el algoritmo y podemos nosotros utilizar, basado en esa premisa, qué drogas debemos de colocar y en qué momento debemos de colocar. Por lo general es fácil hacerlo. Lo que se tiene que tener es la convicción de poderlos aplicar en una forma adecuada y sobre todo tenemos que hacer sincronización de nuestra respuesta cuando usamos drogas. Cuando está el médico en buena hora, cuando no, tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, miren la parada cardíaca, nosotros vamos a tratar de lograr un retorno de la circulación espontánea en forma eficaz. Nos llegan nuestros equipos de respuesta, hacemos una RCP con una desfibrilación precoz, por lo tanto vamos a tener una sobrevivencia. Entonces, el porcentaje de supervivencia va a estar en función al tiempo de respuesta. El porcentaje de supervivencia va a estar en función al tiempo de respuesta. ¿Qué significa? Cuanto más rápido o más temprano o más precoz yo dé mi tratamiento, la posibilidad de éxito de este paciente va a ser mucho mayor, mucho mayor. Los problemas que se tienen, y eso sí se los digo, los problemas que se tienen en este tipo de respuestas es cuando tenemos alguna duda en cuanto al diagnóstico. Muchas veces tenemos el diagnóstico, pero dudamos y volvemos a reevaluar y ahí viene un problema severo. Nosotros como enfermeros, dentro de las unidades críticas y las unidades no críticas, porque también se nos pueden presentar, tenemos que estar preparados para hacer el diagnóstico precoz y el tratamiento en forma inmediata, sin olvidar que tenemos que pedir ayuda. Va a decir, activar el sistema de emergencia médico local a nivel extrahospitalario o el sistema de alarma a nivel hospitalario. Como ayer estábamos viendo de alguna manera, se dejó entrever que todavía no todas las salas de urgencia tienen un sistema de alarma establecido. Y ahí tenemos que trabajar todos en forma conjunta. Nos vuelven a repetir acá nosotros las prioridades: compresión de alta calidad fuerte, permitiendo una expansión completa, interrupciones limitadas o minimizadas, una desfibrilación precoz y una ventilación controlada. Los equipos de Pit Crew normalmente practican todo este tipo de situaciones varias veces, sin dejar pasar que cuando nosotros vamos a actuar tenemos que hacerlo de tal manera que tienen que lograr una calidad de atención. En algunos términos de referencia ponen ahí, tenemos que llegar a la perfección, pero la perfección es un poquito difícil nosotros poder decir, estoy llegando a una perfección, pero sí podemos decir, queremos dar una alta calidad de respuesta en la atención, sobre todo los grandes equipos que son liderados por personal de enfermería. Todos los equipos, sin excepción, son liderados por enfermería. ¿O ustedes han visto un servicio sin un enfermero o enfermera? Jamás, ¿no? Puede faltar el médico, pero el enfermero nunca. Que yo sepa nunca, no sé ahora si de repente en la modernidad está viendo ya en la ausencia del enfermero, no sé, porque hay algunas universidades que han pretendido
formar enfermeros online. Sí, felizmente que no se ha logrado eso, pero hasta donde sé, todos tenemos que quemar nuestros 5 años dentro de la universidad y hacer nuestras prácticas, ¿verdad? Muy bien, acá es el método de PICRU, vamos viendo rápidamente cómo es la distribución. Recuerden ustedes que primero tenemos que entrar al triángulo de la vida, que está acá, el operador 1, ¿ok? El operador 2 y el operador 3, ¿ok? El operador 1 es el que inicia los masajes, ¿cierto? Es el que inicia los masajes, siempre va a estar a la mano derecha del paciente, ¿ok? Siempre va a estar a la mano derecha del paciente. Cuando no tenemos equipos de protección, de bioseguridad, este reanimador o este rescatador inicia de 100 a 120 compresiones por minuto. Vale decir que tiene que ser entre 200 a 240 para reevaluar a este paciente. Cuando no hay equipos de bioseguridad. Ayer les hablé un poquito de ello. Lo segundo es cuando el otro operador se coloca a la mano izquierda del paciente. ¿Quién es el que va a colocar? El desfibrilador automático externo, ¿cierto? Él es el que va a hacer el relevo entre uno y el otro para poder minimizar el cansancio. Siempre, mucho ojo acá, cuando vamos a iniciar y colocar el desfibrilador automático externo, debe de haber transcurrido por lo menos unas compresiones mínimas de 200 a 240. ¿Okay? De 200 a 240. ¿Por qué? Porque estamos llegando en forma inmediata. Pero si nosotros detectamos en ese momento o presenciamos la parada cardíaca dentro del equipo de PICRU, podemos hacer uso del desfibrilador en forma precoz. Es un poco difícil poderlo lograr en forma inmediata o presenciarlo. No sé si ustedes han tenido la experiencia de presenciar, por lo menos yo nunca lo he presenciado, excepto el que cuando estuve de paciente al costado, pero nunca cuando estuve de enfermero, pero sí se tiene que ver. Y el tercero es el que está en la parte superior, es el que nos va a garantizar de alguna manera la apertura de la vía aérea o por lo tanto tratar de insertar una cándula orofaringea y ver una ventilación con un sistema de máscara, válvula, bolsa. Recuerden, ¿cómo lo llaman ustedes o cómo lo conocemos? ¿Cómo le hacen propaganda? Exactamente a eso, ¿cierto? A este dispositivo. Y ya cuando nosotros queremos actuar, cuando tenemos más equipo, viene el operador 4, ¿cierto? Que está fuera del triángulo de la vida, es el que de alguna manera va a hacer un relevo cuando se requisiten compresiones. Un quinto, bien, es el que va a tratar de hacer la apertura de la vía intraósea o endovenosa, ¿cierto? Para lo que vamos a administrar las drogas y solicita el código comando, ¿cierto? Solicita el código comando, ¿por qué? Porque es que va a comenzar a administrar la droga. Y el cuarto es el proveedor, ¿cierto? Que está también fuera del triángulo, el 4, 5, 6 está fuera del triángulo, es el que va a comunicar las interfaces que van a suceder dentro de la aplicación. Es decir, parada cardíaca a talas horas, ¿ok? Del triángulo de la vida nosotros llegamos. Uno de ellos es el líder y otro es el que va a aperturar la vía endovenosa, que ya sabemos y ayer por lo menos han aprendido a hacer vía intraósea, ¿me dieron? Sí, intraósea, ¿verdad? Perfecto. Y el otro operador es el que va a registrar todo lo que va sucediendo. O sea, al momento del registro, por decir, ¿no? Vamos a suponer 3:20, la primera dosis de adrenalina, ahí va a tener la consulta al líder si lo va a colocar cada 3 o cada 5 minutos para que él lleve el registro. ¿Okay? Y le va a ir comunicando los tiempos. ¿Por qué? Porque todo no lo podemos tener en la cabeza. ¿Quién es el que está llevando el registro? Es el sexto operador. Él es el que registra y dice los tiempos. Entonces el líder va a decir que tenemos que administrar la droga, ¿cierto? Cuando da la orden tiene que ser precisa. Y quien va a administrar la droga tiene que repetir la orden para no equivocarnos, ¿cierto? Dice, vamos a administrar la adrenalina, póngale adrenalina. Van a hacer ustedes cargando adrenalina, ¿ok? Ya, colocando adrenalina y siempre van a hacer con un barrido de 20 cc después de aplicado, levantando la mano para que llegue rápidamente a la circulación mayor. Todo esto se tiene que repetir cuando se da la orden, para que sea una orden clara, precisa y sin ningún contratiempo, ¿ok? Sin ningún contratiempo. Podría existir una posibilidad de que alguien no escuchó o determinó bien la orden. Parte del grupo podría
podría ayudar, pero normalmente el que da todas las órdenes es el líder para no tener dobles mandos, ¿cierto? Dobles mandos. Y el que registra tiene que ser pues una persona totalmente equilibrada. Muy bien, en el triángulo de la vida normalmente iniciamos dos, pero ambos operadores tienen que conocer por lo menos el soporte básico de vida. Definitivamente, porque si no, no lo vamos a poder hacer. Ya sabemos que quien inicia con la compresión de 100 a 120, ¿ok? Hasta que el segundo operador coloque el DEA después de haber realizado 200 compresiones. Y vamos a ir contando todo el proceso de una reanimación cardiopulmonar básica. Incluso puede llegar a colocar o asegurar una vía aérea a través de una cánula orofaringia o nasofaringia, como ya hemos visto aquí. Y si tuviéramos la oportunidad, dentro del servicio vamos a conectar oxígeno, ¿cierto? Y podemos hacer las ventilaciones asincrónicas. Lo que va a colocar acá, nosotros vamos a ver, de igual manera, la combinación entre uno y el otro. Ambos tienen que ser entrenados. Por ejemplo, dentro de los servicios hay un enfermero y hay un técnico, ¿verdad? Los dos tienen que tener las competencias en RCP básico. Obviamente que quien va a estar a cargo o va a estar el líder ahí, ya es el personal de enfermería, ¿cierto? Entonces acá anexamos nosotros una cuarta persona. Tienen que saber por lo menos 2 soporte básico de vida y 2 soporte avanzado de vida. Los equipos, a medida que van llegando con mayor capacidad, son los que van a ir liderando, ¿cierto? Al inicio podemos estar solamente nosotros con un conocimiento básico, pero ¿quién me viene la ayuda? No me va a venir con un conocimiento básico a mí. Yo alerté, pedí la ayuda, ¿cierto? Solicité. No me va a venir enfermero con enfermero. Tiene que venir un médico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me va a asegurar la cadena de una RCP avanzada. No significa que nosotros como enfermeros no tengamos la competencia, sí, pero podemos asegurar mejor una atención de calidad. Entonces, 1 y 2 serían BLS, 3 y 4 serían ACLS. Anexamos nosotros 2 más, ¿ok? Ya tenemos 6 reanimadores. Los 2 primeros van a seguir diciendo enfermeros o personal con competencias básicas, ¿verdad? Y los otros 2 asociados más a los 2 que tenemos ya serían 4 personas con un conocimiento de RCP avanzado, ¿cierto? Y pueden ir rotando ahí todo lo que es las anotaciones. Ellos van a ocupar el puesto que ya les he descrito con anterioridad. El líder, el que va a hacer el acceso venoso, más el que va a registrar todos los datos del evento. Todos los datos del evento. Entonces acá veamos nosotros acá en este método de PICRU de reanimación del equipo, miren ustedes, acá nosotros ya hemos alertado, estamos trabajando, viene el equipo de respuesta, vamos a dar 3 ciclos, mínimo, ¿cuántos? 300, ¿cierto? Pero ideal serían 300 a 360, bien, vamos a evaluar acá, colocamos el desfibrilador, analizamos y vamos a tratar de encontrar ritmos a desfibrilar. Recuerden que vimos los ritmos a desfibrilar, 2 ritmos desfibrilables y 2 ritmos no desfibrilables, que son los 4 ritmos de paro. Recordemos rápidamente: desfibrilables, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, y los ritmos no desfibrilables, asistolia y actividad eléctrica sin pulso. En ambas se inician todas con maniobras de RCP, ¿cierto? De compresiones, pero cuando ya hablamos nosotros de una PICRU y hemos colocado nosotros un ritmo y vamos a tratar de identificar solamente los ritmos a desfibrilar para hacer nosotros una descarga, tal como nos están mostrando acá, ¿cierto? Cuando el paciente no está intubado tiene que ser sincrónico, ¿cierto? Hasta después nosotros ya lo volvemos asincrónico cuando hemos asegurado una vía aérea. Entonces llegamos, miren ustedes acá, la reevaluación cada 2 minutos, miren ustedes acá, la primera descarga, ¿cierto? La segunda descarga nosotros vamos a monitorizar. Una tercera descarga a los 4 minutos. En este lapso ya podemos estar utilizando el uso de algoritmos de soporte vital avanzado, ¿cierto? Por lo tanto, a los 6 minutos debemos de tener un gran éxito. Muchas veces nosotros fallamos cuando desconocemos el RCP avanzado, ¿cierto? En algunos casos es porque no estamos familiarizados, no hemos tenido ese tipo de situaciones, porque es muy difícil nosotros poder tener una parada, ¿cierto? Por ejemplo, yo en mis años de experiencia solo tuve 2.
Uno cuando estaba haciendo mi internado en el 2 de mayo y el otro cuando sí estaba de enfermero, que me hizo una parada cardíaca por dexametasona. ¿Sí? Son las únicas dos paradas, no les voy a mentir que he visto, pero sí hago todos los días esto en el Seguro Social. Muy bien, entonces los enfoques que vamos a dar en fármacos, primero una vía endovenosa si no tenemos, una intraósea, no perdamos tiempo. ¿Cuántas veces vamos a tratar de nosotros de canalizar una vía? Solamente tenemos 2 intentos, si no podemos en el segundo intento, la alternativa es una vía intraósea. Es fácil de colocar, es fácil de hacer, por lo menos yo cuando lo hice, la primera vez lo hice con un muslito de pollo y la segunda vez cuando ya me entendí lo hice en la morgue. Lo hice en la morgue y nos fue muy bien porque lo aprendimos a hacer. La orden de fármacos tiene que ser en primer, sin discusión, la adrenalina, ¿cierto? Es una evidencia 3B, bastante aceptable en todos los estándares mundiales, y los antiarrítmicos para fibrilación ventricular y taquicardia ventricular refractaria, ¿cierto? Un antiarrítmicos, la amiodarona, ¿verdad? ¿Cierto? Y si no tenemos amiodarona, lidocaína, ¿cierto? Lidocaína, que eso sí no nos va a faltar nunca en un servicio de emergencia. Entonces ahí tenemos nosotros cómo el equipo de reanimación PICRIU puede irse entrenando basado en los algoritmos que ya nosotros conocemos. Y vamos a ver acá entonces que la supervivencia del paciente está relacionada con las presiones arteriales generadas por las compresiones torácicas. Acá tenemos un punto a favor, que nosotros debemos de hacer unas buenas compresiones torácicas para nosotros garantizar una presión de perfusión coronaria, que es la que estamos necesitando. Y vamos a ver nosotros pues que entre los principales componentes que tenemos ahí, vamos a capturar, grabar las mediciones de RCP o del rendimiento del equipo frente al aspecto fisiológico de la respuesta del paciente. El rendimiento que nosotros queremos dar es del equipo, o sea, quienes llegan a actuar dentro de una parada cardíaca. Y queremos tener una alta eficacia a través de la fisiología de respuesta del paciente, pero para ello, ¿qué es lo que debo de tener? Una buena competencia para el rendimiento, ¿verdad? Las mediciones se pasan por diferentes apps. No sé si ustedes han bajado una app en su celular, es un Android. Busquen ahí en Play Store, app para RCP, y hay un sinnúmero de este tipo de apps que nos pueden ayudar y a garantizar y a entrenar para nosotros poder ir recordándolo. Pues es gratuito, no hay ningún problema. Y las mediciones fisiológicas que ya se tiene que hacer con una instrumentación como la capnografía. A nivel prehospitalario es bien difícil tener un capnógrafo, pero a nivel hospitalario sí lo tienen. Recuerde que la gran mayoría de nosotros hacemos prehospitalario, el porcentaje es poquísimo. Podemos hacer el control de la presión de perfusión coronaria y la presión diastólica arterial, ¿cierto? A nivel intrahospitalario. Bueno, nos vuelven a repetir, haciéndonos recordar los equipos de rendimiento que nunca debemos de dejar la calidad de las compresiones, la frecuencia de 100 a 120, profundidad de 5 a 6 en el adulto y permitir una respiración torácica completa. Al nosotros permitir una respiración torácica completa, técnicamente estamos garantizando la sístole y diástole del paciente, ¿cierto? En forma automática. Entonces, vamos a hacer una reexpansión torácica completa cuando nosotros comprimimos y dejamos que retorne, ¿okay? Que retorne el tórax a la posición inicial. Si comprimimos 6, ¿cuántos tienen que retornar? 6. Si comprimimos 1/3, ¿cuánto va a retornar? 1/3 antero-posterior. Siempre, no vamos nosotros a hacer esto, que vamos a comprimir, estamos así, cuando el corazón se quiere repasar, volvemos a comprimir. No, estamos generando un problema adicional del que ya tiene el paciente, por eso nos garantizan una buena reexpansión. Las interrupciones se deben de interrumpir al mínimo. Para lograr nosotros que exista un retorno de la estructura espontánea garantizando el éxito, es que tenemos que hacer nosotros la fracción de compresión torácica. ¿A qué se refiere esto? Para tener éxito los equipos de respuesta, del tiempo X que se requiere, por lo menos el 80% de ese tiempo tiene que ser RCP de calidad. El 80%. Vamos a poner un ejemplo simple. Si yo doy RCP por 10 minutos, ¿cuántos de esos minutos tienen que ser de RCP de calidad? 8 minutos, ¿cierto? 8 minutos. Por lo tanto, ese equipo tiene que ir rotando para tener ese éxito, porque imagínense,
El que inicia se va a cansar. Tiene que ser relevado al cabo de 2 minutos por el otro operador. ¿Para qué? Para ir descansando nuestras rotaciones y garantizando ¿qué cosa? La fracción de compresión torácica para que logremos un éxito adecuado. Muy bien. Evitar la hiperventilación, sí, hay que manejar en forma adecuada la vía aérea durante la renovación cardiopulmonar. Recuerden que ayer les hablé de 3 aspectos fundamentales: la alineación del eje oral, faringio y laringio. Lo volvemos a recordar acá. ¿Por qué? Porque posiblemente yo voy a asegurar una vía aérea avanzada. Por lo tanto, las ventilaciones van a ser asincrónicas. Tenemos que nosotros ir del aspecto básico al avanzado, como ya les había dicho, y si la intervención es considerada, debe ser intentada hasta después de 800 compresiones. O sea, no es que voy a hacer en forma inmediata, sino primero tengo que garantizar ¿qué cosa? Que esté dando un aporte de oxígeno a través de las compresiones para poder. Si nosotros podemos lograr ahí una hiperventilación, que es lo adecuado, lo vamos a lograr. Y cualquier manejo de la vía no debe interrumpirse las interrupciones para nada, las compresiones. Voy a colocar algo, tengo que seguir trabajando y seguir comprimiendo. Muchas veces se cometen errores porque llegó el equipo de salud, ¿cierto? O llegaron la ayuda, inmediatamente dejo de hacer las compresiones. No, nosotros continuamos, porque son los que estamos ahí. Lo que sí les puedo decir que quien está operando tiene que estar hablando fuerte lo que está realizando, sobre todo las contadas de las compresiones. ¿Por qué? Si yo llego y está la señorita que está acá adelante conmigo y ella está haciendo masajes y no le escucho nada, yo no sé en qué número de compresiones va. Por lo tanto, tenemos que hablar siempre en qué número de compresiones va para que el que llegue inmediatamente escuche en qué secuencia vamos. ¿En qué secuencia vamos? ¿Puede no haber ventilación durante las primeras compresiones? Sí, ya les dijimos, si no hay un dispositivo de bioseguridad, nosotros podemos hacer de larga data solamente las compresiones sin interrumpir. Considerar un dispositivo supraglótico, si es que no tenemos un médico, pero sí tenemos, por ejemplo, máscara laringia o con bitubo, lo podemos realizar. Una vez establecida la vía aérea, va a ser una ventilación cada 15 compresiones durante la expansión torácica y monitorizar la ventilación con una capnografía a nivel hospitalario. Puntos claves. Puntos claves. En la parada cardíaca se tiene esperanza especialmente con la fibrilación ventricular, que fácilmente la podemos revertir. Por otro lado, la RCP tiene el impacto más grande: compresiones continuas, compresiones con frecuencia de 100 a 120, permitir una expansión torácica sin olvidar que la profundidad es de 5 a 6 centímetros en el adulto, en niños 5, lactantes 4 o un tercio antero-posterior. Un tercio antero-posterior, ¿cierto? Cargar el desfibrilador antes de analizar el ritmo mientras que el DEA se cargue, se va a continuar haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos los dispositivos o los parches o los electrodos mientras que cargamos, ¿cierto? O el monitor está analizando, seguimos haciendo compresiones hasta que nos diga analizando ritmo, ¿cierto? Y cuando nos diga analizando ritmo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dejamos de tocar al paciente. No lo toquen, no les va a pasar nada. Simplemente que va a haber una impelancia, vale decir que si yo le voy a dar una descarga de 200 joules, 100 le va al paciente y 100 me van a ir para mí, ¿cierto? No les va a pasar nada, excepto un buen remesón nada más, o nos van a despertar, pero por lo general siempre no hay que tocar, porque entran 200 y tienen que retornar 200, ¿verdad? Las ventilaciones asincrónicas, uso de capnografía y dispositivos de retroalimentación. No transportar si el paciente no tiene un retorno de la circulación espontánea o un ritmo desfibrilable. Porque cuando transportamos y no tiene RCE o no tiene ningún signo, ¿qué estamos transportando? Un paciente sin funciones vitales, ¿cierto? Y si no tiene funciones vitales, ¿cierto? ¿Alguien puede caminar sin respirar? ¿Sin que el corazón funcione? ¿Sin respuesta neurológica? Peor, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a estar trasladando ahí? No lo digan, no lo transporten simplemente, no lo transporten. Ya saben de qué se trata. Bien, y espero haber colaborado con ustedes. Me he demorado 40 minutos, 10 más de lo que me dijo la señorita Mónica, que me ha pedido, y nuestro colega Luyo, que también me pidió el tiempo. Les reitero mis disculpas, no ha sido mi intención, sino que parte de la gestión me dijo para hacer unas coordinaciones. Y sí, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, encantado. Caso contrario, yo les agradezco y por haberme permitido escuchar. Sí, dígame.
Barotrauma. Podemos hacer un barotrauma. Recuerden ustedes, antes cómo ventilábamos. Tomábamos aire, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasaba? Muchos pacientes tenían problemas por una hiperventilación. Normalmente es el barotrauma, ¿ok? Es el barotrauma. Y cuando ya sacábamos al paciente tenían que internarse por un problema asociado, ¿cierto? ¿Cuánto respiramos nosotros? 14, 16, ¿cierto? Hoy día me llevaba la sorpresa que me contaron 8 respiraciones por minuto. Mi esposa me dice, ¿te estás muriendo? No, Leo, estoy viendo el partido. Ya, estaba tranquilo. Pero miren, el problema que nosotros podemos tener es cómo es lo de cada uno. Pero yo cuando te digo, ¿cuánto respiramos? Es cierto, hay una frecuencia. Pero ¿cuánta cantidad necesitamos? Dicen que 500, ¿cierto? Pero en realidad no necesitamos 500, solo 350, porque 150 ¿dónde se queda? En el espacio muerto, ¿cierto? En el espacio muerto. Por lo tanto, si yo digo, esto es lo suficiente que necesitamos. Por eso es el gran problema, que hay que evitar una hiperventilación, ¿ok? Y la respiración torácica ya saben, porque el corazón está acá comprimido, si no lo dejas comprimir no se va a llenar, entonces lo vamos a tener casi fibrilando por nosotros mismos externamente. Bien, ¿otra pregunta? Bien, muchísimas gracias, les agradezco por haberme permitido estar con ustedes, siempre a disposición, muy amable, buenas tardes.